Bien, nuevamente buenos días con todos. Ya tenemos una buena cantidad de participantes enlazados y esperamos que en el camino se vayan enlazando más. Vamos a ya lanzar la presentación y comentar un poquito más del tema que es motivo del presente seminario. Bien, ya hace más de un año que no hacíamos estos seminarios dentro de nuestro programa Entendiendo el Concreto, que hemos iniciado ya hace una buena cantidad de tiempo, tenemos varios artículos escritos al respecto, y creemos que entender el concreto es una labor y una tarea que nunca acaba en el ingeniero civil, sea cual sea el rubro en el que se desempeña. Porque sea diseñador, sea constructor, sea supervisor, siempre tenemos que lidiar con el concreto y es un material maravilloso, pero que hay que entenderlo. Y nos dan una serie de herramientas cuando desarrollamos nuestra carrera universitaria y en el camino algunas veces nos olvidamos de utilizarlas. Sobre el tema que nos lleva a este seminario, que durante las inscripciones vi algunos comentarios en Facebook que algunos colegas o personas interesadas se cuestionaban de por qué tratar este tema que aparentemente no era problema, ¿no? Alguna persona puso en el Facebook, pero si esto es mortero, ¿qué problema hay, no? Entonces, ¿por qué he decidido tratar este tema que estoy seguro que no lo han tratado en ningún otro seminario local? Porque sobre todo en los últimos años, a través de la labor de consultoría, he visto un montón de problemas en obras de todo tipo, muchas de ellas obras públicas, derivadas de fisuración y cajoneo en los contrapisos de concreto. Y esto origina controversias, origina detención de etapas de la construcción, demoliciones, rehacer contrapisos, rehacer revestimientos, porque hay toda una problemática que creo que no se difunde, no se analiza y no se toman medidas para contrarrestarla. De ahí la importancia que le he dado a este tema y que espero pues que para los colegas que tienen que ver con esto, como le contesté al colega que escribió, si afortunadamente nunca le ha ocurrido esto en buena hora, ¿no? Pero sé que hay muchos colegas que sufren de estos problemas o los van a sufrir en algún momento. Y creo que lo mejor es enfrentarlo y tratar como vamos a tratar de hacerlo en esta presentación. Bueno, vamos a empezar. El temario que pusimos en el lanzamiento de este seminario tenía este temario que lo vamos a desarrollar durante esta presentación, pero de repente no en este mismo orden, ¿no? Pero en general vamos a hablar de los conceptos básicos, del comportamiento de los contrapisos, cómo influyen las condiciones del servicio y el desempeño de estos contrapisos, qué pasa cuando son sobre terreno, cuando son sobre losa de concreto, qué pasa cuando están expuestos al medio ambiente en el exterior o interiores o en ambientes industriales, los cambios volumétricos y las fisuraciones derivadas que afectan estos contrapisos, las fallas por adherencia, cómo ocurren, y vamos a también compatibilizar esto con los tipos de revestimiento que usamos en nuestro medio, ¿no? Acabado natural poco se utiliza ya en los contrapisos, vamos a comentar algo, pero se utiliza mucho los laminados, porcelanatos de formato convencional, es decir, los tamaños 40 por 40, 60 por 60, ahora hay un formato de 20 y tantos por 1 metro. Hay porcelanatos de gran formato, hay porcelanatos que están logrando ahora mucha difusión de 1,20 m por 3 metros, 1,50 m por 3 metros, que es otro tema muy particular. Se utiliza también madera, vinílico y otros revestimientos, ¿no? Y también cómo desde mi punto de vista, se debe especificar los contrapisos de concreto y los revestimientos, y cómo controlar la calidad de estos contrapisos. Bueno. Primero, ¿qué es un contrapiso de concreto? Si buscan
en las diferentes fuentes de información qué es un contrapiso de concreto, va a encontrar una definición más o menos parecida a esta, ¿no? Pero ¿qué cosa es una losa? Primero, es una losa no estructural. ¿Qué quiere decir? Que fuera de soportar el tránsito peatonal normalmente, esa losa no está diseñada para soportar otro tipo de carga. Por eso, normalmente, estos contrapisos están en las especificaciones de arquitectura, ¿no? Donde es curioso porque generalmente ponen en arquitectura todo aquello que no tiene nada que ver con la estructura de la edificación, pero contradictoriamente, muchas especificaciones de arquitectura traen un montón de problemas y controversias, ¿no? Pese a que no tienen que ver con la parte estructural, uno de los efectos de las especificaciones de arquitectura es que, a diferencia de las estructurales, que son muy objetivas, muchas especificaciones de arquitectura son subjetivas. Se dice qué tipo de acabado quiero, pero no se dice qué pasa cuando no obtengo, o qué cosa es lo que espero, ¿no? de los acabados, que eso es sumamente subjetivo, ¿no? Entonces, ¿y por qué no es estructural? Porque si uno hace un análisis muy, muy simple, una persona parada en una losa, una loseta de 30 por 30, ¿no? Incluso el 60%, el peso de una persona de 100 kilos genera menos de 1 kilo por centímetro cuadrado de fuerza de compresión en un contrapiso, un revestimiento. Entonces, contrapiso no tiene una función estructural, tiene una función de lograr un acabado liso y nivelado sobre el cual se pone pues un revestimiento o la superficie de desgaste sobre la cual se van a desplazar las personas y muy eventualmente de repente algún vehículo liviano, ¿no? Los contrapisos originalmente se determinaron sobre terreno, para hacerlo sobre terreno. Y aquí en el Perú ha salido esta costumbre de hacerlo sobre losas de concreto. Yo me he dedicado a investigar bastante en otras realidades. En Estados Unidos nunca se hace un contrapiso como acostumbramos acá, de 3, 4, 5 centímetros sobre otra losa de concreto. Se hacen revestimientos de acabado sobre losa de concreto, que nunca tienen más de 1 centímetro, excepcionalmente son acabados especiales, pero esta modalidad de hacer contrapisos sobre losa de concreto, yo me atrevería a decir que data de hace unos 30, hace 30 años o 40 años esto no se hacía en nuestro medio, ¿no? Las losas de entrepisos se hacían con el nivel para encima poner el revestimiento, pero ha surgido la modalidad de hacer las losas de entrepiso con 3, 4, 5 centímetros por debajo del piso terminado para ponerle encima un contrapiso de concreto y sobre el revestimiento, y eso vamos a ver que ocasiona un montón de problemas. Los invito a que investiguen, busquen en qué otro sitio se trabaja así, y el Perú es uno de los pocos sitios donde se hace esto, ¿no? Se entiende, claro, la finalidad. Esto se hace para tener un acabado liso y nivelado, pero la pregunta es, normalmente un revestimiento final ocupa como máximo 2 centímetros de espesor. Los porcelanatos tienen 6 milímetros, 8 milímetros, más el puente de adherencia, el pegante. Son 15 milímetros a 20 milímetros de espesor. Entonces la pregunta es, cuando se hacen las losas estructurales, ¿no se puede lograr una tolerancia en planitud dentro de este orden de magnitud? Tenemos que darnos 4 o 5 centímetros de tolerancia, ¿no? Y bastante irregular para después poner el contrapiso, porque nunca se pone un contrapiso sobre losa en nuestro medio con un espesor uniforme. He visto un montón de casos donde empieza en 4, 5, 6, varía durante toda la losa. Entonces yo creo que se ha perdido el concepto de trabajar las losas estructurales apuntando a una tolerancia que se puede lograr. El ACI 117, que es el comité que habla de tolerancias en concreto, indica que, por ejemplo, en losas estructurales la tolerancia debía ser de más o menos 6 milímetros, excepcionalmente más o menos 10 milímetros. Entonces, cuando hacemos losas estructurales y nos damos 4 o 5 centímetros, ¿no? de tolerancia para después
necesitar ponerle un contrapiso y vamos a ver todos los problemas que origina. Nos estamos creando un problema en vez de lograr simplificar un proceso constructivo, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Funcionan como piso terminado, receptor, revestimiento, normalmente como receptores de revestimiento, y este revestimiento que ponemos se supone que la función es resistir al tránsito peatonal. Antes de continuar, quiero comentar que en esta ocasión este seminario admite que vía chat puedan hacer algunas preguntas y respuestas. Me acompaña en esta ocasión como coordinadora la ingeniera Mercedes Neira, que es la que va a estar pendiente de las preguntas y respuestas, para que al final vamos a dar un tiempo para absolver todas las preguntas y respuestas que tengan ustedes o que se deriven de la exposición que estoy haciendo, ¿no? Pero eso no le quita que después del seminario, como siempre hemos hecho, está mi correo y con todo gusto pueden enviar a mi correo personal las consultas que quieran y vamos a tratar de absolverlas en la medida que podamos. Yo contesto todas las consultas que me hacen, pero no siempre tengo todas las respuestas. A eso me refiero. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora, entonces, cómo es un contrapiso de concreto. Es una losa de un espesor. Normalmente, en nuestro medio se le pone 4 o 5, excepcionalmente 7,5 o 10 centímetros, muy excepcional. Y este contrapiso puede ir sobre terreno. Aquí tenemos una ilustración que nos muestra el contrapiso de concreto y abajo un terreno natural que ha sido compactado, ha sido preparado para recibir nivelado para recibir este contrapiso. O la otra posibilidad es el contrapiso sobre una losa de entrepiso, donde en la parte inferior tenemos una losa de mayor espesor, que es la losa estructural armada, ¿no?, en la mayoría de los casos, y encima tenemos el contrapiso, que es de concreto simple. Esto hay que recalcarlo, no lo dijimos al principio, pero los contrapisos de concreto son de concreto simple, no llevan refuerzos. Entonces, estas son las dos características que manejamos en nuestro medio. La de arriba es el contrapiso normal y convencional que se hace en todo el mundo, ¿no? Y estos contrapisos, ¿no?, en otras ocasiones también son las losas estructurales. Por ejemplo, cuando hacemos un piso en sótanos, en el último nivel del sótano, ese es un contrapiso estructural, ¿no?, porque además de definir el nivel último, ese contrapiso soporta el tránsito de los vehículos, ¿no? Entonces, un caso particular donde es un contrapiso que además es losa estructural sobre terreno, ¿no?, sin refuerzo, pero es losa estructural. Y lo curioso es cuando lo tratamos así, los estructurales le ponen juntas, le dan todos los cuidados debidos a este elemento, ¿no? Pero cuando no se considera este tipo de elemento y lo consideramos como un contrapiso común y corriente, vamos a ver que no se considera nada, ¿no? Siendo que son losas de concreto bajo similares condiciones de posición, bajo similares condiciones de cambios volumétricos que le van a ocasionar problemas, ¿no? Bueno, entonces tenemos arriba el contrapiso de concreto, y este contrapiso puede estar sobre terreno natural, ¿no?, preparado, compactado, o sobre otra losa de entrepiso, que es la realidad de nuestro medio. Y sobre esto le ponemos usualmente un revestimiento. ¿Qué quiere decir? Ya definido este nivel antes del piso terminado, encima le ponemos diversos tipos de revestimientos sobre los cuales van a circular los peatones o excepcionalmente, vehículos muy livianos. Entonces, ahora, ¿qué puede ocasionar, pues, las fisuras y cajoneos en los contrapisos de concreto? Porque lo vivimos, como digo, en los últimos 3, 4 años. He participado en muchas consultorías por problemas de fisuración y cajoneo en los contrapisos de concreto, y eso me llevó, además de no solo decir el diagnóstico, porque es fácil hacer la autopsia después, pero acá lo más interesante es entender qué cosa es lo que pasa y tratar de prevenirlo, ¿no? Entonces, ¿qué puede causar las fisuras y cajoneos en los contrapisos de concreto? La respuesta es muy simple: los cambios volumétricos del concreto, ¿no? Estas fisuraciones no se originan por la calidad del concreto,
no se originan por cargas, porque sabemos que las cargas van a ser bajas, sino que se originan por cambios volumétricos. ¿Qué significa esto? Que la exposición de la losa, de cualquier losa, al medio ambiente, ¿no? Y a las características, a las propiedades del concreto, hacen que se deforme. Se puede contraer, se puede expandir, y esto genera, pues, o propicia la posibilidad de que existan fisuras, en el caso de los contrapisos, lo que llamamos cajoneo o falla por adherencia. ¿Y cuáles son estos cambios volumétricos? Son dos tipos de cambios volumétricos los que actúan sobre los contrapisos de concreto, en general. Primero lo que llamamos contracción por secado o encogimiento por secado, donde está esta caricatura que siempre me gustó, ¿no? Aquí vemos a la persona que metió su polo a la secadora, lo sacó y se encogió. Este es un fenómeno que se da en muchos materiales. Y el concreto es uno de los materiales clásicos que cuando se seca, se contrae y se encoge. Es la naturaleza de los llamados materiales cerámicos. Vamos a explicar más adelante un poquito en detalle, pero esta presentación, a diferencia de otras que yo hago, no vamos a meter mucho número, no vamos a hacer mucha explicación técnica, sino vamos a ir a la esencia de los problemas y a tratar de que se entienda el mecanismo de por qué ocurren estas cosas. Entonces, lo que afecta principalmente es la contracción o encogimiento por secado, ¿no? Esto es propio del concreto, no se puede evitar, salvo que lo blindáramos de alguna manera y evitemos que pierda humedad, pero en la vida real los concretos están sujetos a secarse en el tiempo. Y el otro efecto es el efecto del medio ambiente, sobre todo la temperatura, donde en el día, con la acción del sol, puede ser directa cuando tenemos los contrapisos expuestos al medio ambiente, al exterior, actúan sobre las losas, las calientan y las dilatan. Pero cuando baja la temperatura, el concreto, en vez de dilatarse, comienza a contraerse. Mientras más baja, se contrae más, ¿no? Entonces, la exposición al medio ambiente, esto ya es adicional a la contracción por secado, es otro efecto, ¿no? Nos puede dilatar o también nos puede encoger el concreto. Normalmente lo dilata en la época de clima cálido y en época de clima frío lo contrae, ¿no? Y este es otro tipo de cambio volumétrico. El tercer tipo de cambio volumétrico, que no lo vamos a tocar en esta presentación, porque no es lo que se ve en los contrapisos de concreto, son los cambios volumétricos por agresividad química, ¿no? Eso es muy fácil de detectar en los contrapisos porque vemos que se comienzan a destruir, ¿no? En los bordes o superficialmente comienza a aparecer eflorescencias, se descascaran, en fin. Eso es porque han penetrado sales, ¿no? Que pueden ser externas o pueden haber estado dentro del mismo contrapiso. Hicimos el concreto con agregados contaminados, hubo humedad y esto produjo, pues, deterioro del concreto, las sales aumentaron el volumen, destruyeron el concreto. Esto no lo vamos a ver, esto no es lo que normalmente ocasiona problemas en los contrapisos de concreto. Se da, pero no es lo que vamos a tratar aquí dentro del campo de la mayor frecuencia de fisuración y cajoneo, ¿no? Ese es otro tema. Solo vamos a ver cambios volumétricos por contracción por secado o por dilatación o encogimiento por temperatura. Pero son realmente los cambios volumétricos los que fisuran el concreto, porque con frecuencia uno conversa con colegas y dice, sí, se me ha fisurado el concreto. Todavía hay algunos que dicen por contracción de fragua. La contracción de fragua no fisura el concreto, es la contracción por secado la que fisura el concreto. Pero este era un concepto muy antiguo, ¿no? Cuando todavía no se conocía el detalle de cómo se manifestaban estos fenómenos, ¿no? Era muy común decir, se ha fisurado por contracción de fragua, ¿no? Ahora también, algunos podemos decir, ¿se ha fisurado por contracción por secado? Realmente no. La contracción por secado en sí no fisura. Vamos a ver cómo los cambios volumétricos contribuyen a fisurar, pero no son los cambios volumétricos propiamente dichos los que fisuran el concreto y los contrapisos. Vamos a hacer una idealización y tenemos un elemento concreto que puede ser el contrapiso y idealizamos que está suspendido en el aire, ¿no? Está suspendido en el aire, hemos descubierto la manera de que
de que el elemento de concreto no esté apoyado sobre nada, está totalmente en el aire, y comienzan a actuar los cambios volumétricos, contracción por secado, que tiende a reducir sus dimensiones, ¿no? O baja la temperatura y se contrae el concreto, o aumenta la temperatura, está expuesto al medio ambiente, al sol, directamente o indirectamente, y se dilata, ¿no? Entonces, esto, si ocurre en un elemento de concreto que idealmente está suspendido en el aire, en el elemento no pasa nada, ¿no? Porque si nada restringe el movimiento, no se generan esfuerzos, ¿no? El esfuerzo se origina por una reacción, ¿no? Si hay una acción, hay una reacción, pero acá hay movimiento sin acción, sin fuerzas. Entonces, no se generan esfuerzos y no hay fisuración. Pero esto en la vida real no existe. Y, por ejemplo, tenemos el mismo elemento de concreto, pero sujeto por dos columnas. Y ahora las columnas son monolíticas con este elemento, y cuando quiere contraerse, se oponen. Entonces, la contracción por secado quiere contraer el elemento, pero las columnas no quieren que se mueva, y eso origina esfuerzos de tracción en el concreto. Entonces, este oponerse a la deformación del concreto, por lo que se llaman las condiciones de borde, ¿no? Si está sujeto y no lo dejan moverse, origina esfuerzos, ¿no? Y estos esfuerzos comienzan a superar el esfuerzo de tracción que puede soportar el concreto, y llega un momento en que es tan alto el esfuerzo que nos rompe el elemento y existe fisuración. Entonces, no son los cambios volumétricos los que generan la fisuración, sino la restricción que tiene el elemento de concreto a moverse. Mientras más restringido esté para moverse, más esfuerzo se genera y es más sensible a fisurarse, ¿no? ¿Qué limita la deformación de los contrapisos y genera tracciones y fisuración? Vamos a analizar primero un contrapiso o cualquier losa sobre terreno, porque este análisis vale para cualquier losa sobre terreno, sea un contrapiso, una losa estructural, una losa industrial. Cualquier elemento de concreto horizontal sobre terreno se comporta exactamente igual. Lo curioso es que cuando se trata de una losa estructural, estamos viendo un pavimento de concreto, un piso industrial, los diseñadores, ¿no? Lo analizan de cierta manera, normalmente hacen el cálculo estructural porque lleva otro tipo de cargas, y le ponen juntas, ¿no? Deciden juntas. Algunos no, lo cual está mal, pero normalmente sí piensan en juntas, ¿no? Pero cuando se trata de un contrapiso, no lo hacen. Pero, como digo, es para cualquier elemento horizontal de concreto sobre terreno, ¿no? ¿Qué pasa? Hemos vaciado y vamos a analizar principalmente la contracción por secado, que es el cambio volumétrico fundamental, el que es el responsable del 90 y tantos % de los problemas de fisuración en la losa de concreto, ¿no? Entonces, recordemos pues que la contracción por secado quiere contraer o encoger el contrapiso, y lo reflejamos con esas dos fuerzas, ¿no? que actúan en sentido contrario y nos quieren reducir la dimensión del elemento. Pero aquí tenemos que en la interfase, que lo hemos definido con estas flechitas en azul, actúa la fricción entre la losa de concreto y el suelo natural. ¿Y qué nos dijeron en física básica cuando llevamos nuestro curso en la universidad? Esa fricción, ¿qué cosa es? Mu, que es el coeficiente de fricción, por la normal, que es el peso de la losa de concreto. Entonces, el peso de esta losa multiplicada por el coeficiente de fricción entre la losa y el terreno natural origina una fuerza que se opone a la contracción. ¿Correcto? Entonces, esta fuerza la podemos calcular. Hay valores de coeficiente de fricción entre concreto y suelos, pero son variables, ¿no? Y por eso no hay pues una regla fija. Vamos a ver qué recomendaciones hay, orden de magnitud, pero sí sabemos que podemos calcular de algún modo el coeficiente de fricción y también la contracción por secado,
Y se da pues la situación que se originan tracciones, y ya qué cosa se ha estudiado, porque ya esto se ha estudiado muchísimo, es que la contracción por secado genera esfuerzo de tracción en el concreto que pueden estar en este orden de magnitud, entre 90 a 200 kilos por centímetro cuadrado. Esto no se da de inmediato, ¿no? Comienza a darse paulatinamente, porque el concreto no se seca 100% de inmediato, pero comienza a secarse, y cuando se da el 100% de la contracción por secado, genera esfuerzos por lo menos de 90 kilos por centímetro cuadrado hasta 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿De qué depende esto? Depende de que cuanto más pobre es el concreto, su deformación por contracción por secado es menor y el esfuerzo que se genera es menor. Cuanto más rico es el concreto, el valor de la deformación que genera esfuerzos es mayor, y el esfuerzo que se origina también. Por eso este rango es de 90 a 200 kilos por centímetro cuadrado. A la derecha tenemos lo que puede soportar nuestro concreto, un concreto convencional, y los concretos en tracción están en el orden de 30 a 40 kilos por centímetro cuadrado. Excepcionalmente, porque alguno me dirá, no, yo sé que hay pavimentos que se pueden hacer con módulo de rotura de 50 a 60, sí, pero no un pavimento, una losa con 90 kilos por centímetro cuadrado de resistencia en tracción. Entonces, ¿qué cosa nos dice esto? Que cuando se da la contracción por secado en toda su magnitud, no hay manera de evitar que se supere la tracción del concreto, y la tendencia del concreto va a ser a fisurarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos la contracción, pues, estas flechitas en rojo, la fricción que se opone, y se generan estos esfuerzos de tracción, que cuando se superan los 30 kilos, en general 30 kilos por centímetro cuadrado, de tracción del concreto, ¿no? Vamos a ver que se fisura, y se ha visto que cuando las losas son sobre terreno, el patrón de fisuración tiene un espaciamiento que oscila entre 24 a 30 veces el espesor del elemento. ¿Y por qué 24 o 30 veces? Porque depende del coeficiente de fricción. Como este coeficiente de fricción varía, hay losas sobre terreno que tienen más o menos fricción que otras. Y de ahí que se ha encontrado que el orden de magnitud de cómo se generan estas fisuras naturales es cada 24 a 30 veces el espesor. Entonces, cuando ya se fisuró, milagrosamente desaparecen los esfuerzos, porque la fisuración es una liberación de esfuerzos. El concreto quería liberar esos esfuerzos de tracción, se produjo la fisura, se liberaron los esfuerzos, ya no hay esfuerzos, pero quedó la fisura. ¿Y cómo se fisura? Con lo que llamamos las juntas espontáneas. Cada 24 a 30 veces el espesor, pero no son líneas rectas, son líneas irregulares, ¿no? Que es la manera como el concreto dice: mi naturaleza me dice que tengo que fisurarme así, y nos genera pues un patrón con fisuras longitudinales y transversales con este espaciamiento que hemos mencionado. Es totalmente aleatorio, es la manera como el concreto se fisura, y podría trabajar así, pero estéticamente son horribles, ¿no? Si hacemos un contrapiso sobre terreno, no le hacemos ninguna junta, y después vemos una cuadrícula donde al cabo del tiempo el concreto ha dicho, bueno, por acá yo necesito fisurarme. Eso funciona, pero obviamente estéticamente es feísimo. Si tenemos la mala suerte que hacemos que sobre este contrapiso que no lo hemos dejado sin adelantarnos a su comportamiento, y encima le ponemos un revestimiento, esta tendencia a generar tracciones la transmite al revestimiento. Entonces, si fisura el contrapiso, va a tender a fisurar también lo que le pongamos encima, salvo casos particulares que vamos a explicar. Pero si nosotros encima le ponemos un elemento que lo fijamos rígidamente al contrapiso, ¿no? El movimiento del contrapiso que quiere contraerse, todo eso se lo va a transmitir a lo que le pongamos arriba, mientras más rígido y mientras más monolítico sea el puente de adherencia que le pongamos. Entonces, por eso, cuando hacemos un contrapiso sobre terreno, no analizamos lo que pasa y no le ponemos juntas, que es lo que debería ponerse, ¿no? El contrapiso, sobre cuestión de tiempo, se seca,
Se producen estos esfuerzos, se fisura y por lo general tenemos la mala suerte que atraviesa lo que le pongamos encima y después se ve horrible. En alguna oportunidad he hablado de un señor que se llama De Sitter, que es un holandés, que determinó una ley que se llama la ley de los 5 de Sitter, que dice que mientras más tardemos en tomar una decisión técnica, ¿no?, sobre un problema en la obra, la solución nos cuesta 5 veces más. Entonces, por ejemplo, si no hacemos juntas en un contrapiso de concreto sobre terreno, le ponemos el revestimiento y al cabo de un año, que es donde se genera toda la contracción por secado, comienza a rajarse, les aseguro que cuando tengan que reparar eso, porque alguien va a reclamar, oye, ¿por qué se ha fisurado? Sea el inquilino del departamento, sea el dueño del centro comercial, sea el propietario de donde a quien le hayamos construido esto va a decir, yo no pagué por esto, se ve feísimo, se ha roto, nos va a reclamar. Y reparar eso, con seguridad, cuesta 5, 25 o 125 veces más de lo que hubiera costado si desde el principio tomábamos las decisiones técnicas adecuadas. Eso se llama la ley de Sitter y se aplica a cualquier control de calidad, evaluación de calidad en la construcción de las obras. Este señor encontró este patrón de ocurrencia, fue gerente de la Cámara de Comercio Europea, el señor, un holandés, y él analizó una gran cantidad de obras y llegó a esta conclusión, donde yo la he verificado también en muchos proyectos, donde él nos dice que donde hay que invertir es primero en el proyecto, no escatimar en el proyecto, en la especificación, en el diseño, y después la construcción. En esas dos etapas se producen el 80% de los problemas de calidad en las obras. Cuando no hacemos esto, y los problemas se producen en la etapa de construcción, ya no nos cuesta 5, nos cuesta 25. Y si se producen en la etapa de uso, de mantenimiento, ya nos cuesta 125 veces reparar el problema. Entonces, bueno, entendimos el fenómeno, se liberan esfuerzos y se generan juntas espontáneas. ¿Cuál es la alternativa? Si yo sé, porque este es un fenómeno muy estudiado, las losas sobre terreno, hace ya una gran cantidad de años, cuando yo estaba presidiendo el ACI Perú, hicimos una serie de eventos sobre pavimentos y pisos industriales de concreto, ¿no?, sobre losas sobre terreno, ¿no?, donde vino Jerry Holland, que es un experto mundial en ese tema, y eso está tremendamente estudiado. Entonces, si yo no le pongo juntas a un contrapiso sobre terreno o una losa sobre terreno, me tengo que resignar a que se me va a fisurar con un patrón de espaciamiento que ya está estudiado, que es cada 24 a 30 veces el espesor del elemento, ¿correcto? ¿Cuál es la alternativa? Muy simple: adelantarse y cortar juntos. Entonces, cada vez que yo haga un contrapiso sobre terreno, le tengo que cortar juntas. Después vamos a dar una tablita con recomendaciones prácticas, pero el patrón es 24 a 30 veces el espesor. El corte debe profundizar por lo menos un cuarto del espesor de la losa, y si lo hacemos así, se va a fisurar, pero de manera estética. Sobre esas líneas rectas que representan las juntas, perdón, por debajo de estas líneas rectas, van a haber fisuras y nadie nos va a reclamar porque se va a ver bonito. Después las sellamos y no pasó nada. Y vamos a ver que cómo hacemos para que esto funcione con el revestimiento. Es bien simple, después lo voy a detallar, pero yo hago que mi patrón arquitectónico de lo que yo le ponga, mi porcelanato o cualquier elemento rígido, coincida con estas juntas, ¿no? Y yo diseño mis juntas para que armonicen con mi patrón arquitectónico, para que donde haya una junta de porcelanato coincida con una junta del contrapiso. De esa manera, si en el tiempo se produce esta fisura, aunque la junta la va a adelantar, esto no se va a reflejar en el revestimiento y nadie nos va a reclamar, ¿no? Entonces, armonizo las juntas en mi contrapiso con las juntas arquitectónicas del patrón arquitectónico que decida, ¿no? Eso depende, pues, del tamaño del elemento que yo escojo, ¿no? 60 por 60, 120 por... Entonces, yo tengo que armonizar eso con las juntas que van a ver abajo. Bueno, ahora viene la parte que es más complicada. Vamos a analizar el contrapiso sobre una losa de concreto. Entonces, tenemos el mismo contrapiso,
Pero ¿qué hemos hecho? Esta es una losa entrepiso, ¿qué quiere decir? Que tenemos un edificio y en el primer piso, obviamente el contrapiso fue sobre terreno, pero en los siguientes hemos hecho losas estructurales, losas armadas, ¿no? Que corresponde pues a losas de oficina, de departamento, de industria, lo que sea, y de acuerdo a la costumbre que se está volviendo popular en nuestro medio, no se llega al nivel de piso terminado menos 2 centímetros, que es lo que normalmente se requiere para poner el acabado final, sino que se hace con 4, 5, algunas veces 6 centímetros por debajo del piso terminado, y se tiene que poner un contrapiso, un elemento de concreto sobre esta losa de concreto para llegar al nivel. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué en el contrapiso sí podemos llegar con una precisión milimétrica al nivel y no lo podemos hacer durante el vaciado estructural? ¿No? Los colegas dicen, no, es que durante el vaciado de la losa es una locura, hay que vaciar un montón de cubos. Eso, hace 40 años, no era problema, ¿no? Desgraciadamente, pues, yo ya tengo más de 40 años en esta profesión y tengo que referirme a lo que vi hace 40 años. Entonces, cuando hacíamos el reactor nuclear en Huarangal, ¿no? Nunca se hizo un contrapiso sobre losa estructural, hicimos muchos contrapisos sobre terreno, ¿no? Nunca se hacía esto y se lograban los niveles de losa estructural que iban a recibir el piso terminado. Es una cuestión de metodología y de paciencia. Lo que falta ahora en las obras es paciencia. Los residentes quieren ahora todo rapidísimo, y las especificaciones están colaborando a que este hacer rápido contribuya a todos estos problemas, que en vez de ayudar a que se haga rápido y bien, se hace rápido y mal, ¿no? Entonces, ponemos pues los contrapisos porque los colegas dicen que no se puede lograr la precisión en las losas estructurales con la tolerancia de 2 centímetros que se requiere para poner el revestimiento. Yo no sé si esto vino de los civiles, vino de los arquitectos o vino de ambos, ¿no? Pero la realidad es esa, que ahora es muy común que las losas estructurales no se terminan con la tolerancia para poner el revestimiento, sino se deja 4, 5, 6 centímetros, ¿no? Lo cual trae todos estos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que cuando vaciamos un contrapiso contra el terreno no hay adherencia. El concreto no adhiere sobre el suelo, ¿no? Trabaja por gravedad nada más. Pero cuando vaciamos un contrapiso sobre una losa ya vaciada anteriormente, primero que esa losa, por lo general, es una losa estructural que ya no se mueve, ya sufrió sus deformaciones, tiene refuerzo, y le vaciamos encima un contrapiso, un elemento de concreto que se adhiere a esta losa, ¿no? Así no le pongamos una lechada, la naturaleza del concreto es a unirse a la losa de abajo. Esta unión, vamos a ver que es una incógnita, porque depende de qué tan rugosa es esta superficie, depende del tipo de concreto que le ponemos, pero la realidad es que inicialmente se vuelve monolítico, se pega, ¿no? Si nosotros queremos levantar un contrapiso recientemente vaciado, con muy poco tiempo vaciado sobre una losa de concreto, tenemos que aplicar energía mecánica, no se quiere despegar, ¿no? Hay adherencia. Entonces, recordemos que comienza a actuar la contracción por secado y aparecen estos esfuerzos que nos tienen a encoger el contrapiso que hemos colocado sobre la losa de concreto. ¿Y qué cosa genera la fuerza que se oponen? Ya no es la fricción, sino es la adherencia. Está tan pegado, es monolítico, pero hay una superficie, una capa, una interfase, ¿no? Hay una junta, hay una interfase horizontal, una junta horizontal, que genera unos esfuerzos de fricción que se oponen a eso. ¿Cuál es el valor de esos esfuerzos de fricción? En losa sobre terreno sabemos que es la fricción por el peso de la losa. Acá no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es, no hay manera de saberlo. No he encontrado ninguna investigación que cuantifique esto. He buscado mucho, ¿no? Pero existe esta fricción porque lo hacemos como algo monolítico.
Además nos hacemos la idea que va a ser monolítico y nunca se va a despegar, lo cual es absurdo, ¿no? Estamos poniendo dos elementos de concreto de diferentes características que se deforman diferente. El de arriba se va a querer contraer, el de abajo ya no se quiere mover. Entonces, tenemos la contracción que quiere actuar, la fricción que no sabemos cuál es, pero es muchísimo más alta que en el caso de la losa sobre terreno, ¿no? Y funciona siempre lo que hemos dicho anteriormente. La contracción por secado nos va a generar estos esfuerzos de 90 a 200 kilos por centímetro cuadrado, y nuestro concreto solo puede resistir esto. O sea que es exactamente lo mismo que en el caso anterior en cuanto a capacidad de soportar tracciones del concreto, con la diferencia que estos esfuerzos son muchísimo más altos, ¿no? Esta fricción ya es debido a la adherencia y quiere evitar a toda costa que se mueva el concreto de arriba, ¿no? Se generan tracciones, pero además se da un fenómeno que no se da en el caso anterior, y es que cuando la contracción insiste en contraer, ¿no? y la adherencia o el monolitismo se opone, se comienzan a originar esfuerzos transversales, ¿no? La losa, como no se puede mover abajo, quiere levantarse y la adherencia se opone a este levantamiento. Entonces hay un efecto combinado donde la fricción en esta interfase de contacto no quiere que actúe la contracción por secado, ¿no? Entonces, pero como está sujeta por ahí, la losa quiere contraerse y tiende a levantarse, y la adherencia impide también que se levante. ¿Cuánto es esta adherencia? Tampoco lo sabemos. ¿Cuánto es estos esfuerzos? Tampoco lo sabemos, porque no tenemos control sobre eso. No hay ninguna, vamos a ver que sobre todo en los contrapisos nadie nos dice, oye, tome esta precaución, pero esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre, ¿no? Y en el mejor de los casos decimos, ponle una lechada de cemento, pero no tenemos la menor idea, ¿no? Yo no he encontrado ninguna investigación que analice realmente esto. Hay soluciones prácticas que las voy a comentar, ¿no? Pero un análisis de esfuerzo para saber exactamente qué cosa estoy enfrentando, eso no existe, ¿no? Y ojalá alguien me pudiera ilustrar o dar más alcance sobre esto, pero esta es la realidad, ¿no? Y por eso se producen los problemas. Entonces, aquí ocurre un efecto combinado. O el contrapiso se fisura, ya no cada 24 o 30 veces el espesor, sino ya la experiencia o los patrones de fisuración nos dicen que ya esto se fisura con más frecuencia, cada 20 a 30 veces el espesor. Antes era cada 24 o 30 horas, cada 20 o 30 veces. Las fisuras son más cercanas, porque hay mucho más resistencia ante la contracción por secado, ¿no? O se vence la adherencia de la losa, del contrapiso con la losa, y prima el cajoneo. Esta tendencia a levantarse la losa y se despega, ¿no? Entonces, puede hacer que no es suficiente la contracción y no se fisura, pero sí esta tendencia a levantarse se despega, vence la adherencia y se despega. Entonces, pueden darse casos múltiples. Tenemos fisuras y a la vez cajoneo, o no hay fisuras y hay cajón, solo cajoneo, ¿no? Entonces, o puede haber solamente fisuras y no hay cajoneo, ¿no? Y hay combinaciones de estos. Yo he visto un montón de casos donde esto se da simultáneamente. Entonces, no hay cómo predecirlo. Esto es totalmente aleatorio. Lo único que sí podemos saber es que estas fisuras van a producirse, si hay fisuras por contracción por secado, cada 20 a 30 veces el peso. ¿Correcto? Entonces, cuando ya se produjo esto, se liberan los esfuerzos, ¿no? Ya no hay esfuerzos, ya todo se estabilizó. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? En contrapisos sobre terreno, la alternativa era cortar juntas, ¿no? Aquí, en mi opinión, es mi humilde opinión, les recomiendo no colocar contrapisos sobre losa de concreto. Les hago la invocación a los arquitectos, a los diseñadores, eviten los contrapisos sobre losa de concreto. Que se acostumbren los residentes a hacer las losas estructurales con tolerancias controladas. Se pueden hacer, supongamos que no es
no es una losa, perdón, no es un contrapiso, no se trata de un departamento. Supongamos que estamos haciendo una planta industrial, ¿no? Donde hay losa de entrepiso estructurales que van a recibir máquinas. Ahí a nadie se le ocurre hacer un contrapiso de concreto, ¿no? Se hace la losa estructural con su acabado final. Entonces eso demuestra que sí podemos hacer las losas estructurales con la tolerancia que se requiera. Se necesita más trabajo, pues más trabajo de poner los puntos, del control topográfico, pero todo se puede hacer, todo se puede hacer. Entonces, mi recomendación inicial es, por favor, si pueden, no hacer contrapisos sobre losa de concreto. Es comprarse problemas innecesariamente. Pero, si finalmente quieren seguir haciéndolo, hay una manera de tratar de controlar esto. Es, cuando se hace contrapiso sobre losa, no podemos evitar ponerle puente de adherencia. Y ahí viene, pues, la pregunta del millón. ¿Qué puente de adherencia le pongo? Entonces, ahora hay una serie de proveedores de aditivos que tienen varios tipos de adherentes de base acrílica. Hay buenos, malos, regulares. Yo nunca recomiendo en particular ninguna marca, pero hay que probar, ¿verdad? Pero se necesita un puente de adherencia acrílico puede funcionar, ¿no? Puede funcionar porque no es que el puente de adherencia hace más fuerte la unión. Lo que hace es que el puente de adherencia crea una interfase, ¿no?, deformable, un módulo de elasticidad intermedio que hace que se acomoden mejor las deformaciones del contrapiso, ¿no? Y controla el cajoneo, en fin, ¿no? No evita las fisuras, ¿no? No evita las fisuras, pero controla los patrones. Entonces, hay que hacer puente de adherencia y poner juntas, ¿no? Pero, pese a esto, no hay garantía de ausencia de fisuras o cajoneos. ¿Cómo puedo garantizar? Hay una manera de garantizarlo, es usando un puente de adherencia epóxico. Pero eso, en mi opinión, es como matar una mosca de un cañón. Un puente de adherencia epóxico cuesta 18 o 20 dólares por metro cuadrado, mientras probablemente el concreto nos esté costando 10 dólares por metro cuadrado, ¿no? Y entonces usar el doble en el puente de adherencia y el revestimiento nos puede estar costando tanto más como el puente de adherencia. Entonces es absurdo usar epóxico para pegar un contrapiso contra una losa de concreto, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, mucho más práctico, mucho más sencillo, mucho más técnico es no colocar contrapisos sobre losa de concreto. Pero si lo quieren hacer, no hay manera de solucionarlo si no se usa un puente de adherencia, ¿no? Y cortando juntas. No hay otro. Pese a eso, no hay ninguna garantía, ¿no?, de que no va a haber fisuras y no va a haber cajoneo. Bueno, solo para los que quieren, les gusta un poco más de números, porque dirán de dónde saca el ingeniero Pasquel estos valores. Esto lo he puesto en muchas presentaciones ya sobre patologías y cambios volumétricos, donde tenemos pues que los esfuerzos de formación, o las deformaciones unitarias por contracción por secado se han estudiado hace 60, 80 años, ¿no? Son del orden de 400 a 1000 por 10 al menos 6, y consideramos la resistencia de los concretos, sus resistencias en tracción. Esto genera esfuerzos entre 86 a 215, que en términos prácticos hablamos de 90 a 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la contracción por secado siempre genera fisuración. No hay manera de controlar. No se ha inventado todavía el cemento que no genere contracción en los concretos, ni se ha inventado el aditivo. Hay aditivos controladores de contracción que la reducen, pero no la eliminan. Nos permite ir a espaciamientos más largos entre juntas, pero no se ha inventado la solución. Entonces, para el que le interesan los números. Y veamos ahora casos prácticos, porque ya cuando se ha producido el problema, es importante que los colegas distingan qué es cada cosa. Entonces, vamos a ver que la contracción por secado tiene una manifestación que es la contracción por secado en estado plástico, ¿no?, que no es este tipo de este tipo de fisuras que originan juntas espontáneas, sino son defectos durante el proceso de construcción, porque el constructor se descuidó y no consideró la tasa de evaporación del concreto. Y son fisuras aleatorias,
longitudes variables, entre 10 centímetros a 1 metro, espesores variables, ¿no? Y que normalmente tienen profundidades de 2 a 5 centímetros. Vamos a ver algunos casos. Cuando veamos en un contrapiso esto no es la contracción por secado diferida. Esto es debido al proceso constructivo. Hicimos el contrapiso a la intemperie, no lo curamos en su momento, no nos preocupamos del viento, la temperatura, la humedad relativa, la tasa de evaporación superó la exudación y ocasionó esto. ¿Ya? Esto es en estado plástico y no significa que ahí se acabó. Si dejamos el contrapiso así, más adelante van a aparecer las fisuras más grandes, más continuas, que son la de contracción por secado diferida. La contracción por secado sigue actuando. Este es en estado plástico, al principio del vaciado, ¿no? Esta es otra vista de este tipo de... Cuando veamos esto es contracción en estado plástico, ¿qué significa? Necesitamos mejorar nuestras condiciones de curado inicial en estado fresco. Esta es otra manifestación, cuando veamos esto, es que se hizo el acabado superficial muy temprano, se planchó muy temprano, o se espolvoreado cemento, y este fenómeno se llama crazing o cracking, que también es debido al proceso constructivo, ¿no? Esto no es el tipo de fisuración o los patrones que hemos mencionado. Es en estado plástico, ¿no? Y esto nos crea una galleta superficial y es muy corriente en veredas. Se ve mucho en veredas. Y las veredas que son pequeños contrapisos de 10 centímetros con sardineles de borde de 20 centímetros, que las vemos por todas partes. Y ayer que justamente salía a caminar, a hacer los invito a que vean las veredas de concreto en nuestro medio. Son un laboratorio a escala natural de cómo se comporta el concreto, ¿no? Las veredas las hacemos 10 centímetros y por costumbre se hacen bruñas de metro por 1 metro. Y miren, caminen, sobre todo los colegas. Yo tengo la mala costumbre de ver fisuras por todo lado. Mi ojo está acostumbrado a eso. Y van a ver que cada 3 bruñas se raja la vereda, ¿no? Este patrón de 24 a 30 veces el espesor lo vemos en todas las veredas que hay en Lima, ¿no? Y cuando vemos este fenómeno en las veredas, no es la contracción por secado diferida a largo plazo, sino la contracción por secado en estado plástico. Durante el vaciado, este es otro caso, donde el único culpable es el residente, ¿no? Que no ha curado adecuadamente su concreto. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para la contracción plástica por secado y las fisuras en esta etapa, ¿no? Perdón, no tomé la precaución de anular el teléfono. Un minutito, por favor. Ya. Entonces, cuando tenemos estos problemas de este tipo de fisura aleatoria, pequeña, de poca profundidad, y se puede dar, por ejemplo, sí, el contrapiso le hemos puesto sus juntas, pero tuvimos este tipo de fisuras. Estas fisuras no son estructurales, no afectan el desempeño del elemento, o sea, no nos va a causar ningún problema al revestimiento ni nada, ¿no? Pero si están expuestas al medio ambiente, ¿no? Es mejor sellarlas de algún modo, con un sellante por saturación, ¿no? Si son más de 1 milímetro, algún sellante o mortero de reparación cementicio, ¿no? Pero si la losa tiene contrapiso, cerámico u otra cobertura, no le hagan nada, porque al ponerle el revestimiento, si tiene sus juntas de contracción bien diseñadas, esto no va a afectar a ponerle el contrapiso cerámico o cualquier otra. Cuando tenemos el agrietamiento crazing, hay que golpear con un martillo para ver si se desprende. Si se desprende, el caso es crítico, porque con golpe se puede salir, pero si sobre esto va, como digo, otra cobertura que va a ser monolítica y tiene sus juntas de contracción, podemos aplicar un mortero cementicio de reparación donde esto sea desprendido, ¿no? Y si no hay delaminación, y es el acabado final, una manera de maquillar esto, hay un gran amigo mío que es Ramón Carrasquillo, un gran especialista en tecnología de concreto, especialista estructural puertorriqueño, que él da una recomendación muy simple. Dice, cuando haya este tipo de fisuras, si no les gusta, no la miren, porque esas fisuras no nos hacen nada,
¿no? Le podemos poner encima el revestimiento. Salieron, pues, denota una mala práctica constructiva, pero no afecta, pero se ven feas. Entonces decía, no la mires. Entonces, si no quieres mirarlas, tápalas. ¿Cómo? Píntalas. Si ese es el acabado final, ponle pintura de tráfico, que no las veas. Si no la ves, ojo que no ve, corazón que no siente, y no pasó nada, ¿no? Entonces, ojo, no usar epóxico, no hacerle caso a los vendedores de aditivos que todo lo quieren solucionar con epóxico. El epóxico es como el equipo contra incendio, solo para caso de emergencia. El epóxico es para matar elefantes, no es para matar moscas. Pero tenemos la tendencia en nuestro medio que todos los proveedores de aditivos lo quieren resolver todo con epóxico, ¿no? Y no es así. Bueno. Y el otro caso, que es el que refleja el comportamiento que le mencioné, en lo que hemos visto en los gráficos anteriores, es la contracción por secado diferida. Son fisuras de este tipo, fisuras anchas, largas. Aquí vemos un caso clásico, este es una losa sobre terreno, donde se le hicieron unas juntas en ángulo acá y otra acá, y cualquier junta en ángulo es una invitación a fisuración. Cualquier encuentro en ángulo, sea en una losa, sea en un cerámico, sea en lo que sea, es una invitación a que por ahí se fisure el concreto. Entonces, se cortaron juntas, pero se olvidaron de hacer una junta entre este punto y otro punto, y el concreto dijo, por aquí me fisuro yo, ¿no? Estos son también, esta es una losa, bueno, es un estacionamiento, no le hicieron ninguna junta, ¿no? Al principio no pasa nada, pero avanzó el tiempo y el concreto dijo, bueno, yo me fisuro por acá, pues. Cada 24 a 30 veces el espesor, pero de manera aleatoria, ¿no? El concreto es un material heterogéneo, entonces ley de mínimo esfuerzo, no es una línea recta. Otro caso de estas fisuras por contracción por secado diferida. Tratan de hacer cuadrículas, son fisuras anchas, no son finitas como las de contracción en estado plástico, que ocurren después, no ocurren de inmediato, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en este caso no se ve, ¿no? Pero es un caso de una consultoría que hice, donde un cerámico de gran formato, donde lo han cortado para acomodarse al elemento estructural. Esto, por ejemplo, en el tiempo va a aparecer una fisura en el porcelanato por acá. Esto está al medio ambiente o acá, ¿no? Porque este encuentro en ángulo, por eso nunca corten porcelanato de esta manera. Es preferible hacer una pieza entera, que haya un corte por acá, ¿no? Para que si hay fisura, esté escondida en este corte. Pero esto, en el tiempo, son invitaciones a fisuración. Acá abajo hay un contrapiso sobre terreno, pero actúa el sol, dilata el porcelanato y la losa de abajo, ¿no? Y esa diferencia de dilatación origina esfuerzos y por aquí aparece la fisura, ¿no? Este es otro caso típico, aquí es una vereda, este era en un departamento, en el patio, una vereda de 10 centímetros, no se le hicieron juntas, o la junta, la bruña de la vereda, no coincidió con el porcelanato, ¿no? Y pese a que esta es la junta del porcelanato, la vereda se fisuró por acá y atravesó el porcelanato. Este es típico, ¿no? De lo que yo les decía. ¿Cómo funciona una junta de contracción o una junta de control? Debajo de cualquier junta tiene que haber la fisura. Esta es una losa sobre terreno vista transversalmente, donde en el tiempo tiene que crearse esto. Si funciona bien, esto es lo que tiene que haber. Por arriba solo vemos una línea que la podemos sellar o no, pero abajo la realidad es que hay una junta y eso liberó los esfuerzos, ¿no? Bueno, vamos a verlo rápidamente, pero hay este orden de magnitud que les he dicho de 24 a 30 veces el espesor, 20 a 30 veces el espesor. No lo he inventado yo. Estos son los criterios de la Asociación de Cemento Portoamericana, PCA, ¿no? Donde en función del espesor de la losa nos dice, nos recomienda las juntas. Toda la presentación y el seminario lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, así que van a tener acceso a esto. Y este es el cuadrito que normalmente da Jerry Holland, que es un especialista de nivel mundial, de losa sobre terreno, ¿no? Donde él da los espesores recomendables en función del espesor de la losa, ¿no? Ojo que miren, Estados Unidos, losa de menos de 10 centímetros no hace. No se hacen, porque losa de menos de 10 centímetros tienen otro problema, que no lo vamos a ver aquí,
pero es el alabeo, y es gradiente de humedad, ¿no? La losa tiene un peso. Cuando tiene poco peso, se seca superficialmente y no solo se contrae, sino que tiende a levantarse los bordes. Cuanto menos espesor, tiende a levantarse. Entonces, no solo hay el cajoneo, sino que hay alabeo y es otro problema, ¿no? ¿Cómo se desarrolla estas fisuras? Del 10 al 20% en el primer mes, ¿no? Porque estos son los esfuerzos que desarrolla el concreto. Hay un 50% de probabilidad de aparición de fisuras. Si no se han puesto las puntas, en el primer mes hay un 50% de probabilidad de que aparezca. Del 20 al 35% al cabo de 3 meses, 75% de probabilidad de fisuras. En 3 meses ya debería haber el 75% de probabilidad que aparezca. Si no aparecen, tenemos mucha suerte. Pero al cabo de un año ya hay un 60-80% de que aparezca. Entonces, al cabo de un año, de todas maneras aparece. Si ya pasó el año y han aparecido fisuras, ya no van a aparecer más, ¿no? Porque se dio todo el ciclo térmico y el ciclo de secado, ¿no? Entonces, esto para que tengan una idea, no es que vacié mi contrapiso, que bacán, puse mi revestimiento, han pasado 6 meses y no pasó nada. No, todavía no pasó el año. Esperemos un año, y si pasó el año, podemos limpiarnos el sudor de la frente, ¿no? De repente. ¿Qué dicen especificaciones técnicas sobre contrapisos en nuestro medio? Comencé a buscar, y aquí voy a decir el pecado, pero no el pecador. Esta es una especificación de un manual de construcción. ¿Qué cosa dice, no? Dice, el contrapiso se hace con una bolsa de cemento, 1,5 buggy de arena gruesa, y el agua, bueno, no dice nada del agua, ¿no? Entonces dice, el acabado dependerá del piso, ¿no? Se debe dar una pendiente, en fin. Esa es la especificación técnica, ¿no? Y nos pide poner un mortero. Está pensando que es un elemento de poco espesor, ¿no? Esta es otra especificación, y estas son especificaciones que he sacado de proyectos públicos, proyectos de municipio, proyectos de obras de viabilidad, proyectos privados y públicos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Contrapiso debe ser ejecutado con mortero, cemento, arena, proporción 1:3 o 1:4 en volumen. ¿Qué resistencia? No sabemos. Yo durante mi tesis de grado, hice una investigación sobre mortero, 1:3 o 1:4. Podemos estar haciendo concretos de 175, 200 kilos por centímetro cuadrado, con gran cantidad de cemento. Mientras menos piedra le ponemos, estos morteros tienen gran cantidad de cemento. Mientras más cemento tiene nuestro elemento, más contracción por secado, ¿no? Y estos morteros deben ser aplicados sobre superficies previamente raspadas, ¿no? Para remoción de crema de cemento. Además, estas operaciones de superficie deberán ser perfectamente barridas y lavadas. Juntas, nada de juntas, ni ninguna otra cosa más. Otra especificación, ¿no? Su piso se construirá en los ambientes que vaya a colocar piso de vinil o piso cerámico. Estos ya son contrapisos sobre losas, ¿no? Y dice, sí, sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel preferido. Es una capa conformada por mezcla cemento-arena 1:5. Este es una resistencia, debe ser del orden de 140, 130. Y un espesor mínimo de 3 centímetros y acabado 1 centímetro con pasta 1:2. O sea, le ponen 3 centímetros de mortero y pasta 1:2. Se le ponen 2 elementos diferentes. Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes de primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Y no distingue entre esto, hacerlo sobre terreno o sobre el entrepiso, ¿no? Se limpiará, regará el falso piso, en el subpiso, en fin. Entonces, nos habla de acabados, pero no nos dice nada de qué le estamos poniendo, y juntas, nada, ¿no? Y esta es otra especificación de adrede borrado. Este es un proyecto muy grande en Lima. Miles de metros cuadrados de contrapisos, ¿no? Digo el pecado, pero no el pecador, donde ha habido un montón de problemas con esto. Que nos dice el contrapiso es un mortero que se coloca antes del piso final, sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionado a la superficie de regularidad. Nos dice los materiales, ¿no? Y dice aditivo puente de adherencia. Este es uno de los pocos proyectos donde pusieron puente de adherencia, ¿no? Pero no nos dice qué aditivo, ni cómo ponerlo, ni...
el espesor del contrapiso se establece en un promedio de 40 milímetros, ¿no? Entonces, les comento la anécdota, en este proyecto me llamaron porque no habían fisuraciones, pero habían los llamados cajoneos. ¿Qué pasó? El contratista, que es una empresa con bastante experiencia en el medio, no le habían especificado juntas, ¿no? Pero decidió, bueno, usó el puente de adherencia y eran contrapisos entre 4 a 6 centímetros de espesor, ¿no? Sobre losas de concreto, ¿no? Donde, ¿qué cosa nos decía qué cosa nos dice la teoría? Con 6 centímetros de espesor, ¿no? 30 veces es 1,80, ¿no? Y 24 veces estamos hablando del error de 1,40. Entonces ellos hicieron sus cortes a 1,50, usaron puente de adherencia, y con esto, y no se lo decía la especificación, ellos por experiencia lo hicieron. Pero el supervisor con un fierro comenzó a golpear, y había zonas donde se escuchaba hueco, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este tema de que se escuche hueco, no hay fisuras, es un tema totalmente subjetivo. Si encima va el cerámico o va a cualquier otro piso, el peatón ni lo va a solucionar. Para contarle, para que entiendan las locuras que se hacen en estos proyectos, el supervisor había pedido que se perfore, donde se sentía el cajoneo, y se inyecte epóxico o lechada. Eso es absurdo, ¿no? Para evitar escuchar el ruido. Entonces, esto no tenía pues ninguna implicancia. El contratista, para tratar de salir del problema, ¿qué tuvo que hacer? Cortar en esa zona de cajoneo y vaciar un nuevo. Afortunadamente era poco, pero para que tengan una idea de los problemas que se producen, ¿no? Mezcla 1 en 5, 4 centímetros, es lo que dice acá, ¿no? Entonces, ya vamos terminando para tener unos 15 minutos para las preguntas. En las especificaciones todas consideran emplear mortero. Los espesores de 3 a 5 centímetros, no diferencia entre contrapisos sobre terreno losa, no diferencia si es en el interior o el exterior, nunca consideran juntas, nunca indican qué hacer si hay fisuras. El problema de las especificaciones de arquitectura es que nunca dicen qué cosa esperan del resultado. Esperan la perfección, pero no dicen qué es. La perfección no existe, pero no dicen qué hacer cuando no logramos la perfección. ¿Qué cosa es aceptable? No se dice, ¿no? No dicen qué hacer si hay fisuras, no indican qué hacer si hay cajoneo, ¿no? Nunca toman en cuenta el tipo de revestimiento para las especificaciones, igual si es cerámico, si es loseta, si es vinílico, si es laminado, ¿no? Entonces, como están planteadas las especificaciones, tienen todo lo necesario para que hayan fisuras, cajoneo, fallas en revestimiento. Y lo curioso es que los contratistas reciben estas especificaciones en las licitaciones y las aceptan. Las aceptan sin hacer ninguna observación. Y los problemas vienen cuando ya están en la ejecución. La ley de De Sitter, ¿no? Si esto lo observaran en el momento de la licitación y todo lo que esto implica en costos, porque esto no tiene cuándo acabar cuando después existe el problema. Puede pasar cualquier cosa, hasta pedir rehacer todo el contrapiso, en fin, para que tengan una idea. ¿Cómo podemos prevenir estos problemas en contrapisos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué resistencia en compresión deberíamos pedir a los contrapisos? Lo recomendable es usar concreto. Así sea 4 centímetros, 5 centímetros, se puede usar concreto. ¿Qué piedra se usa? Piedra uso 7, 8 u 8, 9, que es tamaño máximo nominal media o 3/8 de pulgada. Esto se hace. Las empresas de premezclado preparan concreto con estos espesores, pero cuando nos vamos a los morteros hay varios problemas. Primero, que si no nos lo suministra una empresa de premezclado que nos está suministrando un mortero controlado, y lo hacemos directamente en la obra, podemos estar poniendo cualquier cosa, ¿no? Si lo hacemos por volumen, el agua se pone a voluntad, podemos estar poniendo cualquier cosa. Si tenemos que especificar, es suficiente especificar resistencia en el rango de 140 a 175 kilos por centímetro cuadrado para poder controlar algo. Si ponemos un mortero 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5, puede significar cualquier cosa. Lo que tenemos que controlar es uniformidad, saber que le estamos poniendo algo de manera consistente, ¿no? No utilizar, he visto algunos casos que dicen, no, ya estoy vaciando con 210, le pongo 210 al contrapiso. No es necesario.
incrementamos el problema. Hay más contracción por secado en concreto de 210 que en 140 o 175. Y cuando se usan los morteros, nadie controla la calidad. Excepcionalmente mandan ensayar unos cubitos para tener algo, pero cuando especificamos concreto, sí tenemos que hacer de todos los controles. Hay una frecuencia de muestreo, una frecuencia de control, ¿no? Recomendaciones de protección ante la agresividad química en contrapiso sobre el terreno, ¿ya? Perdón, acá no sé qué pasa. Ya. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando con losa sobre terreno, a veces no nos damos cuenta de que el suelo puede estar contaminado con sales. Cuando está contaminado con sales, ese es un análisis que hay que hacer. Nunca lo hacemos cuando se trata de una vivienda o una construcción que no sea muy especial, ¿no? Pero si el suelo está con sales, lo recomendable es poner una manta de polietileno de baja densidad entre el suelo y el contrapiso, porque ahí, así evitamos agresividad química. Y lo que hace la manta, y no nos damos cuenta, es que reduce la fricción. Entonces, nos va a ayudar a que se evidencie este espaciamiento entre juntas, ¿no? Y nos ayuda a que controle mejor la contracción y la fisuración, ¿no? En vez de la manta de polietileno, hay productos bituminosos que se echan sobre el terreno, si este es seco, ¿no? Y luego se hace el vaciado con el concreto, ¿no? En contrapisos interiores, donde el suelo estará seco, sabemos que va a estar seco, no va a haber riego, no va a haber jardín, nada. No hay necesidad de poner nada. Pero cuando tenemos dudas de la calidad del suelo o estamos en ambientes al exterior, cerca de zonas de jardín o de riego, les recomiendo poner su manta de polietileno. Las recomendaciones de las juntas de contracción en contrapiso, ¿no? Primero, sobre terreno, contrapiso sobre terreno, no emplear espesores menores de 3 pulgadas. ¿Ya? Si comenzamos a usar 2 pulgadas en exteriores, puede haber la posibilidad de alabeo, o sea, se ponen las juntas, pero se comienzan a levantar los extremos por el poco peso. Entonces, lo recomendable es usar mínimo 3 pulgadas. Si se puede, usen 4 pulgadas. Solo se puede usar espesor de 2 pulgadas en contrapiso sobre terreno en interiores. Pero incluso en esos casos es recomendable 3 o 4 pulgadas. Siempre le digo a los colegas que hacen casas o construyen su casa, no hay que escatimar en el concreto. El concreto es un valor mínimo comparado a todo lo que invertimos en la casa. Entonces, nos ahorramos 1 pulgada, 2 pulgadas en el concreto, que es nada, comparado a todo lo que arriesgamos en el resto, en el comportamiento y en el resto de cosas, ¿no? Pero, si quieren trabajar con esos ahorros, en contrapiso sobre terreno se recomienda, si el contrapiso es de 2 pulgadas 5 centímetros, las juntas deben estar en el rango de 1,20 a 1,50. Si yo quiero conservador, me voy a 1,20 m. Si quiero arriesgarme un poquito más, me voy a 1,50 m. 3 pulgadas 1,80 a 2,20, 4 pulgadas 2,40 a 3 metros. Esto es el orden de magnitud. Si yo quiero más conservador, en uno de 2 pulgadas, se lo puedo poner a 1 metro. Y estoy seguro de que voy a tener totalmente controlado el fenómeno, ¿no? Las juntas se tienen que cortar máximo 24 horas después del vaciado. Si se puede antes, cuando el concreto lo permite, se puede hacer, y deben tener 1/4 de pulgada el espesor del contrapiso, ¿no? Y hay que modular las juntas longitudinales y transversales en función de la dimensión del contrapiso. Es decir, yo veo mi área total, ¿no? Y la acomodo entre la modulación que me dice la tecnología, y de repente, pues, para que sean patrones cuadrados o rectangulares, en vez de 1,20 a 1,50, llego a 1,30 por 1,30, o al final 1,40 por 1,40, ¿no? O patrones rectangulares, pero que una proporción máxima sea 1 a 1,2, ¿no? Respetando esos rangos. Y en sobrelosas, o sea, contrapisos sobre losas, no usar espesores menores de 5 centímetros, ¿ya? Usar espesores menores no se puede prevenir, no se puede predecir nada. Con 5 centímetros todavía algo podemos hacer, ¿no? Algo podemos determinar en cuanto a espesores. Debe usarse lechada con aditivo mejorador de adherencia, otro producto equivalente, no epóxico. Cada día sale una cosa nueva, pero hay que probarla, ¿no? Y ya se recomiendan estos espaciamientos que son más cortos, ¿no? Ahí está la tablita. Igual las juntas se deben cortar a las 24 horas, corte de 3 milímetros para que sea muy fina el corte,
Igual modular las juntas longitudinales y transversales en función de las dimensiones totales del contrapiso, ¿no? En función del tipo de revestimiento, ¿no? ¿Qué hacer en función del tipo de revestimiento? Cuando se trata de laminado de madera, el laminado pues tiene una capa de una espuma y es casi un piso flotante. No importa lo que hay abajo. Incluso si no nos importa mucho sentir cajoneo, no le podríamos, si va laminado, podríamos no hacerle juntas, se nos va a fisurar, pero arriba no nos vamos a dar cuenta, ¿no? El problema es que si en algún momento el dueño del departamento quiere cambiar su piso y lo levanta y encuentra que abajo todo está fisurado, no va a ser un escándalo. Pero desde el punto de vista técnico y operativo, poner un laminado, un piso de madera sobre un contrapiso fisurado, no le afecta en nada a su desempeño, ¿no? Ya depende de cada uno qué seguridad se toma, sobre todo que en el futuro pueda tener un reclamo, ¿no? Bueno, para pisos cerámicos de formato convencional, ¿no? Hay que modular las juntas, ya lo he dicho, que coincidan con la junta del contrapiso, ¿no? Si no lo hago, y la junta de contrapiso, o la fisura que va a generar el contrapiso si no le hago junta, coincide con una pieza completa, me va a fisurar la pieza completa, ¿no? Entonces, debe evitarse patrones arquitectónicos. ¿Qué son los patrones arquitectónicos? Son los arquitectos que dicen, sí, acá yo pongo la de 60 por 60 en este sentido, a algunos les gusta en rombo, a algunos les gusta, en fin. Eso tiene que coincidir con los patrones de la junta de contracción. Yo tengo que hacer mis juntas que coincidan con los patrones arquitectónicos, si no, se arma un desbarajuste. El contrapiso se fisura por un lado y atraviesa el cerámico, ¿ya? Hay un caso muy particular, que son los llamados cerámicos o porcelanato de gran formato, que ahora hay cerámicos de 1,50 por 2,40 por 3 metros, ¿no? Que están de moda, ¿no? Y se ponen exteriores o exteriores, y ahí sí hay un problema, que se ha encontrado, y eso lo he leído en catálogo de los fabricantes, que la acción directa del sol genera mucha dilatación, ¿no? Y no sirven los pegamentos convencionales. Se recomienda emplear una interfase de malla sintética, una malla similar a la que se pone, por ejemplo, para reparar drywall, pero es una malla continua, y se utiliza un pegamento de bajo módulo de elasticidad que genera una interfase más o menos elástica, ¿no? Entonces, ojo, los porcelanatos de gran formato es un caso especial que hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Y el espaciamiento entre las piezas sí tiene que ser por lo menos de 3 milímetros. En el caso del cilíndrico no es necesaria ninguna precaución en la modulación, ¿no? En cuanto a las especificaciones técnicas, se deben compatibilizar pues, espesores, modulación junta y patrón arquitectónico, lo que no hace ninguna especificación. Se recomienda a los contratistas pedir aclaración y rectificación de las especificaciones, ¿no? Después de todo esto que les estoy mencionando, ¿no? Miren con mucho cuidado las especificaciones de los contrapisos, y si no nos aclaran todo esto que les estoy mencionando, pidan esos datos que por lo menos figuren en algún sitio, porque al momento que tengan las objeciones y los reclamos, ya no hay manera de cómo salir del problema, ¿no? Se recomienda compatibilizar el patrón arquitectónico con la modulación junta, lo hemos dicho varias veces. Evitar cortar piezas, sobre todo en los porcelanatos, como mencioné, como vimos en una foto, que provoquen ángulos, porque por ahí es una invitación a fisura, ¿no? Debido a efectos térmicos, porque no hemos hablado de la dilatación, pero sí se tiene que hacer junta de dilatación en todo el borde del área de contrapisos, para separar de las otras estructuras o elementos rígidos que limiten su deformación. Esas juntas, ¿no? Para área de contrapisos hasta 40 metros cuadrados, se recomienda de 5 milímetros, y si es mayor área, debe ser 10 milímetros esta junta de dilatación perimetral. Y muy importante, hay que planificar y documentar toda la fase de construcción de los contrapisos, ¿no? Para fines de trazabilidad en caso de controversias. Entonces ya las recomendaciones finales: no hay que subestimar los contrapisos de concreto. Yo creo que hay que cambiar la cultura actual de las especificaciones técnicas de los contrapisos. Es un tema de estudio e investigación si se insiste en nuestro medio con los contrapisos sobre los de concreto. Sería un tema de investigación muy bueno para alguna tesis de investigación universitaria. Se están originando actualmente muchas controversias técnicas y económicas que involucran costos en tiempo y recursos. En los proyectos más grandes que se están haciendo actualmente, que involucran un montón de miles o cientos de metros cuadrados de pisos con cerámicos o con revestimiento de otro tipo,
se están dando esto. Y cuando se trata de obras públicas, todos pagamos esto. Acuérdense de eso. Cuando hay estos problemas, a veces dice, el contratista es el que paga. No, al final todos pagamos con esto. Cuando surge la ley de sitter, y luego esto hay que repararlo cuando se está usando mucho después, cuesta 25 o 125 veces más de lo que debió costar, ¿no? Hay que dar soluciones realistas en cada caso particular. Como decía, por ejemplo, este caso de la obra que le decía, se había cajoneado, es un tema solo subjetivo, nadie se va a dar cuenta, claro, si el supervisor iba con su fierrito y golpeaba, se sentía, pero uno caminaba y no se sentía nada. Entonces, hay que darle pues soluciones realistas a cada caso particular. Y bueno, aquí vamos a terminar. Tenemos todavía unos minutos para absolver las preguntas y respuestas, ¿correcto? Antes de pasar a las preguntas, quiero mencionarles que ya en 3 semanas vamos con el siguiente seminario. Vamos a hacer un seminario de nuestro ciclo Entendiendo el Concreto. Y el tema, lo voy a adelantar, el tema es las especificaciones generales para construcción del Ministerio de Transportes, las llamadas EG 2013. Estas son obligatorias para todas las obras viales, todas las públicas y en algunas privadas los aplican. Y estas especificaciones traen una serie de problemas en relación al concreto, ¿no? He participado en muchas consultorías donde igual no vamos a entrar en detalle ahora, pero en el próximo seminario vamos a evaluar en detalle estas especificaciones y cómo datan del año 2013, están totalmente desactualizadas y traen un montón de problemas que ocasionan costos y controversias en las obras, y como digo, principalmente las obras públicas, y eso nos cuesta al bolsillo de todos. Bueno, vamos a parar aquí, y vamos a que la ingeniera Neira, por favor, nos vaya seleccionando las preguntas, y vamos a tratar de absolverlas. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Hay algunas preguntas que ya han sido respondidas durante la charla, pero igual vamos a leerlas para que pueda responder bien. A ver, empezamos. Bueno, Starkey Coronel pregunta, buenos días, en una obra colocamos agua con cemento, pero mis pisos no se cajoneaban. Pero luego aparecieron bastantes fisuras y no sé a qué se debió. Bueno, yo creo que con la explicación que hemos dado, sí, usó agua con cemento, aparentemente está hablando de un contrapiso sobre una losa de concreto, ¿no? Entonces se produjo la adherencia, y lo que ha ocurrido es que se ha fisurado porque actúa la contracción por secado. O sea, si no le ponen juntas, no hay otra, el fenómeno se desarrolla, es cuestión de tiempo nada más y se produce. El puente de adherencia, usar la lechada es bueno, ¿no? Pero probablemente le funcionó, pero si no puso juntas, de todas maneras se iba a fisurar. No dice qué espesor, pero se aplica la ley que ya hemos mencionado, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, la siguiente, un espectador anónimo indica, tengo un contrapiso que siempre se termina fisurando en una gran extensión de metros cuadrados para una planta industrial. Si retiro el contrapiso, el acabado de la losa no se vería bien, porque quedaría con aspecto rugoso. ¿Cómo se puede mejorar dicho acabado en la losa? ¿Qué se recomienda? A ver, ¿puedes repetir? Porque no A entiendo ver, bien. indica, tengo un contrapiso que siempre se termina fisurando en una gran extensión de metros cuadrados, no especifica, ¿no? En una planta industrial. Si retiro el contrapiso, el acabado de la losa no se vería con un buen acabado porque quedaría rugoso. ¿Cómo puedo mejorar el acabado de la losa? Entiendo que es un contrapiso sobre una losa, ¿no? Y nos está diciendo que si quita el contrapiso, la losa queda muy rugosa y se va a ver fea. Si el contrapiso, como está actualmente fisurado, no ocasiona ningún problema de desempeño, es decir, lo están usando en una planta industrial, circulan normal, no hay descascaramiento, no pasa nada, es un tema estético. Entonces, el tema estético se puede controlar. Las fisuras, para evitar cualquier ingreso de humedad, hay sellantes por saturación, ¿no?
no voy a recomendar ninguno para el siguiente por saturación. Entonces uno le aplica estos productos y va a sellar relativamente estas fisuras. Son sellantes por saturación relativamente baratos. Y si yo quiero que se vea bien, pónganle pintura para tráfico gris. Ojo que no ve, corazón que no siente. Lo pintan, ¿no? Y esa pintura para tráfico resiste mucho la abrasión y solucionaron su problema. No lo ven y todo el mundo está tranquilo, ¿no? ¿Y otra pregunta? Bueno, el siguiente es de César San Román. Dice, a veces se realizan vaciados de concreto sin contrapeso, pero por secado o desencofrados de la losa, al final se suele dejar por la parte topográfica, provocando desniveles que provocan muchas veces trabajos posteriores. Entonces, lo mejor es colocar un contrapiso, siempre para recibir el revestimiento. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho, o sea, como yo he sido constructor 17 años, ¿no? Y he trabajado en todo tipo de proyectos y siempre se puede hacer la losa estructural con la tolerancia que nos piden. En alguna ocasión hicimos una planta industrial donde, como digo, si nos dicen, ¿sabes qué? La losa tiene que salir con 5 milímetros de tolerancia en el acabado porque sobre eso va una máquina, no se hace. Pero obviamente requiere una planificación, requiere un costo, requiere recursos, pero si no queremos invertir en eso, ¿no? Llegamos a estas soluciones de recurrir al contrapiso, que como digo, o sea, le estamos metiendo más riesgo al resultado, ¿no? Yo siempre digo que la ingeniería civil es el ejercicio del riesgo calculado, ¿no? Tener la ley de probabilidades a nuestro favor, pero cuando trabajamos así, ponemos la ley de probabilidades en contra nuestra. Entonces, veo que actualmente los colegas, los residentes, no quieren esmerarse, ¿no? Se puede hacer la losa con la tolerancia que uno quiera. Hay que tomar las previsiones en el concreto, en los puntos de referencia, en el control topográfico. Seguramente el vacío tiene que hacerlo mucho más lento, mucho más cuidadoso. Y no es un tema que se nos va a retraer, ¿no? Se puede hacer, pero ya es un tema, pues, en los proyectos, el costo-beneficio, los tiempos. Ahora hay la obsesión por los tiempos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, ¿no? A ver, otra pregunta. A ver, Jorge Pumayauli. Al no usar contrapiso y solo la losa de techo, ¿es necesario igual realizar cortes juntas? No. En las losas estructurales recuerden que son losas con refuerzo. Entonces ahí no hay que, estamos hablando de losas, contrapiso, losas sin refuerzo. Una losa estructural no se le pone juntas, ¿no? Salvo casos excepcionales donde en el diseño estructural va a haber una cierta tendencia a generarse fisuras o por la junta de construcción, pero en general no es necesario. Lo que hay que hacer cuando son losas estructurales expuestas al medio ambiente, hay que darles alguna protección, ¿no? Ponerle un revestimiento puede ser, pero ¿qué se hacía antiguamente? El famoso pastelero. ¿Qué cosa es el pastelero? Es un ladrillo de arcilla, se colocaba con barro, que es un material de un modo de elasticidad muy bajo, admite deformaciones. Entonces, si nosotros a una losa de concreto estructural en el último piso, ¿no? La podemos dejar sin nada, no necesitamos hacerle junta ni nada, pero si en algunos casos he visto, por ejemplo, que deciden en la azotea de una losa estructural hacer una canchita, ¿no? de fulbito, ¿cómo se llama? Bueno, una cancha deportiva, y le ponen cerámico, ¿correcto? Entonces, hay que también tener cuidado con lo que se pone, porque después el cerámico se despega. Acordemos que la losa de concreto ya está estable, no se va a mover. Y si le ponemos encima un contrapiso o un cerámico, va a tener problemas de adherencia que hay que prevenir. Pero en general, una losa estructural no se le hacen cortes. No necesita juntas de control. El acero, cuando hay la tendencia a fisurar, controla la deformación, ¿no? Y la fisura. Bueno, Giovanni Pérez, ¿qué recomendación nos da sobre contrapisos para jardineras en edificios multifamiliares en los pisos superiores? Correcto. Ya, ahí es
entiendo que es un contrapiso sobre el cual van a colocar jardineras. Entonces el elemento va a estar sometido a humedad, ¿no? Entonces, si este contrapiso va sobre una losa y encima de este contrapiso va a ir una jardinera, tiene que hacerse utilizarse el puente de adherencia que he mencionado. En el caso de la jardinera es un caso muy particular donde yo, para evitarme problemas, si las áreas son pequeñas, yo apostaría, le metería epóxico al contrapiso y este contrapiso sobre el cual va a ir la jardinera, hacerlo lo más impermeable o ponerle la menor permeabilidad posible, ¿no? Entonces usar un concreto de baja relación al cemento, incluso impregnarlo con algo. Estoy hablando de no son áreas muy grandes las de las jardineras y se justifica utilizar un epoxi como adherente. Pero si no lo hacemos, estamos sumando problemas. ¿Cómo se va a comportar la humedad de la jardinera con el contrapiso? Anda a saber cómo se va a comportar. O sea, tenemos la idea de todo lo que le vamos a sumar, ¿no? Le vamos a sumar humedad, le vamos a sumar peso, en fin. Entonces, primero yo apostaría el contrapiso, lo pegaría con epóxico para curarme en salud, y el contrapiso mismo impermeabilizarlo de la mejor manera que pueda. Bueno, vamos con otra. Aquí pregunta Imer Alfonso Jaro Venturo. En el caso de pisos de concreto estampado, ¿cómo sería el proceso de curado? El concreto estampado, la manera más, es como cualquier concreto, donde he visto muchos de estos pisos en Estados Unidos. Acá se hacen poco, pero la mejor manera de curarlos es con curador químico, ¿no? Hay diversos curadores químicos, hay transparentes, porque a los que están dedicados a este tipo de piso estampado no les gusta tampoco usar curadores químicos que tienen pigmento, ¿no? Entonces hay curadores químicos sin pigmento que no le malogran estéticamente el estampado. La otra manera es, como cualquier elemento de concreto, una manta húmeda, ¿no? Pero no se debe dejar sin curar. Hay que hacerlo lo más inmediatamente posible. Manta húmeda más plástico es lo ideal en estos casos. José Larrazábal, en caso de estacionamientos de techo, ¿cuál sería la solución? En caso de estacionamientos de techo, la solución es no poner contrapisos de concreto. O sea, terminar el acabado final. He hecho varias consultorías de losas de estacionamiento, ¿no? Expuestas a la intemperie, y ocurre con frecuencia que se fisuran, ¿no? Fisuran por contracción, por secado. No se hacen juntas en estos elementos, pero los diseñadores estructurales no analizan en general el efecto térmico, el efecto de estas losas expuestas al medio ambiente. Se da con frecuencia. Y cuando ocurren estas fisuras, que son por contracción, por secado, y le consultan al estructural, la respuesta siempre es: no pasa nada. Si no pasa nada, el concreto se ha fisurado porque hay contracción por secado. Que se podían haber previsto y hacerle juntas donde aparecieron las fisuras, quizás, pero creo que ningún calculista en nuestro medio hace el análisis, ¿no? de los cambios volumétricos para poder predecir dónde van a aparecer. Entonces, cuando ya aparecen estas fisuras, mi recomendación es: usen un sellante por saturación. Se le pone un sellante por saturación, ¿no? Incluso si se trata un piso de estacionamiento, una losa de estacionamiento expuesta al medio ambiente, ¿no? que abajo hay un sótano, que son casos muy comunes, ¿no? Hagan la losa y, sin que haya fisuras, métanle un impermeabilizante por saturación, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo a prevenir. Eso controla o reduce la contracción por secado y la fisuración. Si ya se produjo la fisuración, nuevamente, sellante por saturación. ¿Qué son estos? Son productos de muy baja viscosidad que se echan con aspersor con rodillo o brocha, y uno comienza a ver uno por debajo en el sótano y comienza a gotear hasta que en determinado momento se sella el goteo. Uno le aplica 2 o 3 veces y sellan la fisura, ¿no? Sellan el canal de filtración, y una vez que hicieron esto,
pintura de tráfico, ojo que no ve, corazón que no siente, y se solucionó el problema. No poner contrapisos ni ningún tipo de revestimiento en losa de estacionamiento al intemperie. Bueno, ahora Bruno Liard, el uso de una piedra de un tamaño menor, como el uso 8, por ejemplo, en la mezcla de contrapisos, ¿reduce la aparición de fisuras o es indistinto si la mezcla tiene agregado grueso o no? Bueno, un saludo a Bruno, un abrazo que hace tiempo no lo veo. Cada vez que le ponemos agregado grueso, se reduce la contracción por secado y la posibilidad de aparición de fisuras. Nos controla mejor las fisuras en estado plástico y hace que este patrón de fisuración que tratamos de controlar con las juntas se manifieste mejor. Entonces, por eso siempre recomiendo no usen mortero, usen concreto, así le pongan piedra número 8, que es 3/8, ayuda a controlar mucho mejor la aparición de fisuras y hace que el patrón de juntas se manifieste muy bien. ¿Te da alguna vez que uno hace el patrón de juntas y pese a eso aparecen fisuras? Es porque si hemos usado un mortero con el mortero utiliza muchísima cantidad de cemento, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, un concreto de 175, ¿no? Así use piedra 8, que emplea bastante cemento, no necesita más de 6 o 7 bolsas de cemento por metro cúbico. Mientras un mortero utiliza 10 a 12 bolsas de cemento por metro cúbico. ¿Por qué? Es pura arena. Y la pasta tiene que bañar toda la arena para unirla, ¿no? Entonces, ese es el problema de usar los morteros. Adolfo Vega, ¿qué efecto tiene el uso de fibras en el concreto? Es una buena pregunta, no le he mencionado en la presentación, pero olvidé ponerlo, pero todavía no hay experiencias en nuestro medio, pero probablemente el uso de macrofibras permita vaciar contrapisos de concreto, espaciando muchísimo las juntas, ¿ya? La macrofibra y la microfibra sintética, estoy hablando de las fibras sintéticas, tienen la propiedad de que tienen un modo de elasticidad muy bajo y apenas hay contracciones comienzan a trabajar, ¿no? Y aumentan tremendamente la resistencia en tracción del concreto. Entonces, sí, puede ser. No hay investigaciones. O sea, el sentido común, la técnica nos dice que funciona. Esto funciona mucho en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en los concretos lanzados de sostenimiento se usa esta macrofibra, espesores delgados, y no se aprecia fisura. Ahora, es cierto que en los túneles hay mucha humedad y hay poco secado, ¿no? Pero es una solución que deberíamos investigar. Eso habría que probar, desgraciadamente no hay experiencias en nuestro medio, pero gracias por la pregunta y esa es una buena posibilidad. Ahí hay para hacer varias tesis de investigación y podría ser una solución y sí irnos a los contrapisos de estos espesores sin los problemas que hay ahora, ¿no? Pero la macrofibra se utiliza más o menos 2 kilos por metro cúbico. Estamos hablando de $10 por metro cúbico, hay que hacer el costo-beneficio. Se puede usar microfibra y macrofibra, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante que habría que tomarlo en consideración. Sobero Cordero Anderson. Cuando existe presencia de tuberías en el contrapiso, estos en algunos casos se fisuran o se cajonean previo al vaciado y se coloca una malla de gallinero cubriendo las tuberías de 3/4 de pulgada. ¿Qué solución se podría dar en estos casos al referirse de un piso de concreto? ¿Es lo mismo que un falso piso? Ya, yo lo que he visto, porque hace poco fui a ver una casa en construcción en la playa, es que esto no es nada que se ha inventado recién, o sea, poner las tuberías embutidas en un contrapiso, pero comienzan a hacer problemas cuando empezamos a reducir el espesor. Hace 40 años nadie hacía un contrapiso sobre terreno de menos de 10 centímetros o 15 centímetros. Ahora los constructores quieren hacerlo de 5 centímetros. Entonces, en 5 centímetros embutir una tubería de 3/4, una pulgada, es una invitación a la fisuración. Efectivamente, ponerle la malla ayuda. ¿Por qué? Porque cuando el concreto tiende a generar tracciones, la malla, sobre todo este tipo de malla de gallinero, lo ayuda, ¿no? Pero yo la recomendación que haría es
utilicen espesores de contrapisos que contrarresten esto. Si le damos por lo menos 10 centímetros o un poco más, se pone la tubería y no pasa nada, no es necesario poner nada, ¿no? Queda embutido y cortarle las juntas que ya hemos comentado, ¿no? Pero principalmente esta tendencia a reflejar las instalaciones es porque utilizamos espesores muy pequeños y el recubrimiento sobre la tubería es muy pequeño, entonces estamos invitando a que se fisure, ¿no? Mi recomendación es no escatimar en el espesor, como digo, si ustedes hacen el número, ¿no? Subirle 1 pulgada más al contrapiso como incidencia en el costo del concreto en la obra es nada, nada. Hagan su número, están arriesgando un montón de problemas solamente por ahorrarse centavos, ¿no? Es lo mismo que yo digo con el control de calidad, ¿no? Hay veces, y es lo que vemos ahora, en las obras, nadie quiere muestrear el concreto. Un edificio de 10 pisos donde el cliente dice, no, yo voy a sacar una muestra a cada piso. ¿Qué estamos haciendo? O sea, hay un cuento muy interesante, ¿no? De un señor que se compra un whisky de 40 años que le costó $2.000. Pero cuando se va al bar a tomarse el whisky, no quiere pagar los 2 soles que le cuesta el hielo, ¿no? Y se lo toma sin hielo y no lo disfruta. Es igual, hacemos unos proyectos que nos cuestan millones de dólares y estamos escatimando centavos en gastar un poquito más en lo que es el corazón del resultado, ¿no? Giovanni Pérez. Ingeniero, ¿cómo puede influir las contraflechas que se colocan para el encofrado con la nivelación de las losas de concreto? En paños de 6 metros aproximadamente nos piden 2 centímetros de contraflecha y una vez desencofrado, las losas tienden a colgarse levemente y se pierde la nivelación de la losa. Sí, esa pregunta es buena. Esa pregunta es muy buena porque efectivamente hay proyectos pues, que desgraciadamente tienen bastantes luces y usan la contraflecha, y la realidad es la experiencia. Yo tengo muchísimos amigos diseñadores, pero no encontré al diseñador que pueda predecir realmente la contraflecha necesaria y que al final la losa nos queda horizontal, ¿no? Siempre hay una diferencia de nivelación. Entonces, yo lo que recomendaría es, ya que se produjo el problema, ¿no? Porque va a haber pues estas situaciones donde tenemos diferencias, ¿no? Entonces, hay varios temas, ¿no? Primero, si sabemos que esto se va a producir en elementos de grandes dimensiones, ¿no? Y que va a ser complicado después hacer el contrapiso y darle un acabado de piso muy particular, ¿no? Una solución es conversar con el arquitecto. El arquitecto es el que decide qué le ponemos encima. Y tenemos un piso con esos problemas de contraflechas y va a llevar laminado, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. El problema viene cuando le quiero meter un cerámico, algo muy rígido, donde este pegante, esta interfase, me obliga pues a trabajar ya con contrapisos o revestimiento de 2, 3 centímetros que causan todos estos problemas. Entonces, lo primero, yo creo que, y eso, por eso digo, lo más importante es a nivel de proyecto. Yo sé que va a haber esta losa muy grande. Por ejemplo, ¿qué se hacía antes en los edificios de oficina? Pura alfombra o terrazo, que ahora, perdón, alfombra o tapizón, ¿no? Que absorbía todo eso. Nadie se da cuenta de los pequeños desniveles. Ahora cada vez los arquitectos se ponen más sofisticados. La gente quiere pues tener porcelanato por todos lados y vienen estos problemas, ¿no? Realmente no tengo la solución. Probablemente hay que probar con diversos tipos de pegantes, usar estas mallas que he visto en los porcelanatos de gran formato, que recién me he involucrado en este mundo. Es todo un mundo, hay muy pocos especialistas en nuestro medio que instalan estos porcelanatos de 1 metro por 3, 1,50 m por 3,50 m, y que requieren pues estas mallas sintéticas para balancear esfuerzos. Podría ser una solución, ¿no? No tengo la solución, habría que probar desgraciadamente, pero entiendo que es un problema. Conozco de varios proyectos donde la contraflecha no controla, después vienen los desniveles,
y se hace lo que se puede hacer, pues, ¿no? Con problemas después, ¿no? Ya, Giovanni, bueno, continúa su pregunta, luego dice, en una losa de estacionamiento, ¿qué recomienda hacer con el encuentro de las cajas de registro y cajas de pozo tierra? Correcto. Siempre he tenido fisuras en esos encuentros a pesar de tener las losas juntas respectivas. Ya. En esos casos, lo que hay que hacer es, en la zona de encuentro de esquinas, se recomienda poner acero de refuerzo en esa esquina, ¿no? O sea, no hay otra manera de tratar de evitar ese... Como tenemos que poner la caja y en esa zona pues, va a haber una abertura en el concreto, o corto juntas que coincidan con cada una de las esquinas, o lo que hemos hecho en otros casos, y esta es una recomendación que hace Jerry Holland, ¿no? Que se pone en la esquina un refuerzo transversal como cosiendo la futura fisura, ¿no? Se pone refuerzos varias varillas en cada una de las esquinas, y eso por lo general evita esta fisura, ¿no? La otra alternativa también es buena, usar fibras, macrofibras, eso también controla, ¿no? Pero es cierto, o sea, eso genera, esas son zonas de concentración de esfuerzos y fuente de fisuración posterior, ¿no? La idea es, o yo me adelanto y corto una junta donde sé que va a haber la tendencia, o le pongo un refuerzo de acero transversal cosiendo la fisura antes que se produzca. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, sí, bueno, acá Rafael, bueno, acá hay una de Rafael Ojeda, que son varias, dice, ¿existe relación entre el peralte de la losa maciza y el tamaño de los paños para el corte de las juntas? El peralte, la losa maciza. ¿Existe relación entre el peralte de la losa maciza y el tamaño de los paños para corte de las juntas? Bueno, no sé si está hablando de la losa maciza, la losa estructural o la losa del contrapiso. La losa maciza no se le hace normalmente juntas, salvo que el diseñador especialmente ¿no? Es una losa de refuerzo que está, ya, el cálculo está controlando las fisuras. Todas las losas están microfisuradas, pero no la llegamos a ver, ese es el arte del diseñador. Pero en cuanto a las juntas, sí hemos dicho, las juntas en las losas no estructurales dependen directamente del espesor. Están entre 24 a 30 veces el espesor, o entre 20 a 30 veces el espesor, ¿no? Luego, Marcial Chaponán Piñeda pregunta si existe un sellador para fisuras dinámicas mayores a 0.03 milímetros. Ya. Hay sellantes, lo que pasa es que yo no voy a recomendar ningún producto en particular. Hay sellantes por saturación, y funcionan hasta fisuras hasta de 1 milímetro. Hay varios productos, tienen que probar, ¿no? Son productos de muy baja viscosidad, o sea, es como agua, que penetran, ¿no? Se cristalizan, pero son elásticos y sellan, ¿no? Y se mueven, si la fisura es activa se va a mover y no va a pasar nada. Pero yo desgraciadamente no voy a recomendar ningún fabricante en particular. Solo cuando hago una consultoría donde pongo mi firma en el informe, sí me atrevo a recomendar, y normalmente recomiendo 2 o 3 productos para que escojan el que quieran, ¿no? Pero sí existen los productos para eso. Bueno, acá uno más, de Sobero Cordero Anderson, dice, cuando se encuentra cajoneo y fisuras, se ha optado por corregir mediante corte y volver a hacer el vaciado. Sin embargo, pasado la semana, se vuelven a encontrar fisuras y cajoneos en el perímetro del área. ¿Qué fue lo que ocurrió o qué es lo que se procede como corrección a este caso? Correcto. Lo que pasa es que si ya se produjeron fisuras y cajoneo, el concreto me está diciendo, oye, por acá yo libero esfuerzos. Entonces, ¿cuál es la manera de solucionarlo si yo tengo que rehacerlo? Yo corto el concreto, si tengo una fisura, ¿no es cierto? Y me piden pues que no les gusta la fisura. Entonces, esa fisura yo hago un corte geométrico. Estoy hablando en borrador, tendría que ver el caso particular, pero
corto 20 centímetros a cada lado y tengo una franja de 40 centímetros que involucra esta fisura. ¿Correcto? Yo corté y la fisura la saqué porque corté mi contrapiso y saqué todo eso, ¿no? Y lo vuelvo a vaciar. Pero donde corté o donde piqué para sacar ese y reponerlo, tengo que hacerle una junta, porque ya el concreto ahí me ha dicho que si lo vuelvo a poner, me va a generar nuevamente la junta. Entonces lo vacío, pero en los bordes me va a quedar ya una franja de concreto de 40 centímetros de espesor, donde antes había la fisura, y en los cortes va a haber la fisura por abajo, no se va a ver, y se van a ver dos líneas bonitas, que las puedo cerrar. No hay manera, un contrapiso, un piso sobre terreno fisurado, que yo lo saque, ¿no? Lo vuelvo a hacer y no me vuelva a aparecer la fisura. Si yo lo hago igualito, no estoy haciendo caso al concreto, el concreto me está diciendo, por acá me fisuro. Si yo lo vuelvo a reponer, por ahí mismo se va a volver a fisurar. Entonces yo lo repongo, pero lo corto geométricamente, ¿no? Y donde he cortado, hago la junta, ¿no? Entonces ya lo independicé. Ese ya no se va, ya se fisura por donde lo he vaciado, pero ni se cajonea ni se ve feo, ¿no? Ese es el principio. Cualquier reparación que se haga, ¿no? Donde se corte, ahí ya hay una fisura, hay una junta, no solo de construcción, tiene que haber una junta de control, ¿no? Entonces, esa es la manera de evitarlo. Entonces, cuando se producen estos patrones, pues, de muchas fisuras aleatorias, cada caso particular hay que mirarlo, ¿no? O sea, como decía, hay casos en que si ya el concreto se manifestó y ya se creó sus juntas, ¿no? Sellarlas y pintarlas, que no se vean, ¿no? Pero no siempre nuestro cliente o el que nos supervisa le gusta esas cosas y obliga pues a reponer, a rehacer. Entonces, cuando hay que rehacer, no cometer el mismo error de hacer lo mismo. O sea, hay que crear, esos parches tienen que ser independientes de todo, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos hemos extendido, he visto que ya hemos perdido alrededor de un 10% de la audiencia. Quiero agradecerles a todos los que se han mantenido enlazados hasta ahora. Los invitamos al próximo seminario, que ya lo vamos a lanzar dentro de poco, será en 3 semanas. Y deseándoles pues que estas presentaciones sean de utilidad. Un mensaje que quiero darles es que cuando nos formamos en la universidad y sobre todo nos involucramos en todas las etapas del proceso constructivo del diseño, siempre somos conscientes que lo fundamental en una construcción es la cimentación, ¿no? Si la cimentación nos falla, todo lo demás que hagamos arriba no va a funcionar. Y en el conocimiento, en el ejercicio de la profesión es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso del problema de los contrapisos, todos tenemos las herramientas, ¿no? Que es la base, la fundación que nos da nuestra formación universitaria, para hacer un análisis muy sencillo y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y una cosa tan simple como darle pues la trascendencia a los cimientos de lo que queremos evaluar, que es parte de nuestra formación, no lo aplicamos, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a que me llaman a estas consultorías y empresas que 1, 2, 3, 4 veces hacen lo mismo en proyectos similares. Entonces, no se aprende, nunca se aplica la lección aprendida, ¿no? Ni llegamos realmente a tratar de entender el concreto. Entender el concreto es encontrar la fundación, encontrar la base sobre la cual vamos a construir la explicación a cómo se comporta, ¿no? Ese sería el mensaje que les quiero dar, y que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, gracias a todos, bendiciones para todos, y ya les estamos avisando cuándo es nuestro próximo seminario. Saludos a todos los amigos que veo acá, han enviado mensajes, no les respondo de manera individual, pero un abrazo para todos los que siempre nos siguen en nuestro seminario. Muy agradecidos, hasta la próxima.